Estábamos señalando en el video anterior que en realidad no podemos hablar de únicamente un Carlos Marx como pensador. Para empezar, Carlos Marx, aparte de ser pensador, es un líder internacional, es filósofo, es economista, es experto en sociología, incluso se metió hasta con ciencias naturales. Para tratar de tener un acercamiento, aunque sea mínimo, a Carlos Marx, hemos decidido dividirlo en tres partes. La primera, que fue la pasada ocasión, hablamos del Marx joven, el Marx de los manuscritos de economía y filosofía, un Marx que se preocupa por el ser humano, un Marx humanista, cuyo aspecto que más le duele es ver al hombre enajenado, alienado. Alienado primero porque lo que hace, su trabajo, en lugar de humanizarlo, su creación, lo esclaviza, porque en un momento determinado se vuelve algo al servicio de su trabajo, cuando en realidad él es el creador, pero el dueño de los medios de producción, el propietario, se queda, y por lo mismo su trabajo hace que no se sienta a gusto, que, como señalábamos, lo humano se vuelva lo animal y lo animal se vuelva humano. Hoy vamos a hablar de otro Marx, el Marx que ya conoce los movimientos obreros, que ya lucha, que trata de cambiar la situación que está viviendo. Él entra en contacto con una liga que se había llamado originalmente la Liga de los Justos. Eran unos socialistas que decían como principio fundamental: todos los hombres son hermanos. Tenían que ver con algunos sindicatos, con algunos obreros, principalmente alemanes, que habían migrado a otros lugares, y lo invitan a participar en su reunión, y de esa participación en su reunión, él los convence de dos aspectos. Primero, el dejar el nombre de Liga de los Justos y utilizar el nombre de Liga de los Comunistas. Y segundo, que se veía que iba a venir un cambio muy importante, un movimiento revolucionario en ese año, estamos hablando de 1848, y que por lo mismo hay que manifestar sus ideas, hay que mostrar las ideas que tienen ese grupo ahora llamado comunista. Entonces le encargan a Engels y a él hacer un manifiesto. Desde luego la versión que quedó fue fundamentalmente la de Marx, y ese es el origen de este libro pequeño, de este ensayo, que podemos decir pues era algo con un propósito inmediato, un propósito de promover las luchas en la revolución de 1848, pero es tan profundo, tan interesante, que se convierte en uno de los documentos clásicos del marxismo. Entonces hablaremos de los antecedentes y del manifiesto comunista. Bueno, nos habíamos quedado entonces en el año de 1844-45, cuando Marx se queda sin los anales franco-prusianos, llega Engels, y entre los dos van a crear una serie de elementos críticos en contra de la filosofía alemana. Critican a Hegel, critican a un personaje fundamental en el pensamiento del materialismo ateo, que es Ludwig Feuerbach. Feuerbach es un personaje fundamental en la filosofía alemana. Él es considerado el padre intelectual del humanismo ateo, y él iba en contra de la visión idealista de Hegel, en contra de esa posición de que las ideas es lo fundamental, sino que lo fundamental pues es la materia, es lo real. Entonces, para él, pues lo importante es el ser humano, y no la religión, no la idea de Dios, como predomina en otras filosofías idealistas. Él va a influir desde luego, pero con grandes diferencias, en el pensamiento de Marx. Su discusión filosófica
en Feuerbach se centra en la crítica a la religión, pero desde luego no basta solo con la crítica a la religión. Así, Marx va de alguna manera pues a cambiar la visión de Feuerbach, diciendo que el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluyendo desde luego el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad y la sensorialidad bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica. O sea, se queda en lo teórico, en lo abstracto, y no pone los pies en la tierra. Y Marx va a decir que es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad, el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio entre la realidad o la irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. O sea, cuando nos ponemos a discutir sobre el significado de una palabra, sobre esta teoría, que es este teórico, este otro, no importa, lo que importa es lo práctico, lo real. Entonces, él considera que la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y que por lo tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que los hombres precisamente son los que hacen que cambien las circunstancias, que el propio educador necesita ser educado. Finalmente, la gran conclusión a la que llega en este pequeño libro, en este pequeño texto que originalmente era parte de Ludwig Feuerbach, El fin de la filosofía clásica alemana, es realmente una de las frases que más pinta las características y la importancia de Carlos Marx. Él dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar. Por esa época también ya Engels hace una aportación muy importante a la doctrina, que es un libro escrito aquí solamente por Engels, que es La situación de la clase obrera en Inglaterra, a la que le dedicó un estudio práctico, digamos, sociológico, basado en la experiencia que tiene en el tiempo que está en Manchester, en la propia fábrica de la familia. Ya entre Marx y Engels escriben un libro que se llama La Sagrada Familia, que es una crítica pues a Bruno Bauer y a sus hermanos, que de alguna manera pues siguen teniendo visiones idealistas, y lo que hace Marx con esto es crear una de las fundamentales partes del marxismo. El marxismo en realidad se divide en dos: lo que es el materialismo dialéctico, que es una filosofía cuya base parte precisamente de la Sagrada Familia de Marx y Engels, y de la ideología alemana y de algunas otras obras, y desde luego la parte que más conocemos y que más trasciende, que es el materialismo histórico, cuyo primer gran componente de este materialismo histórico lo encontramos precisamente en el Manifiesto Comunista. Él le habían encargado una obra que podríamos pensar que era solamente de coyuntura, una obra específica, como un programa para este grupo en el que había sido incorporado recientemente Marx y que había convencido de su transformación de nombre y todo ello. Entonces, él lo primero que establece es establecer su idea, que es una de las ideas básicas del materialismo histórico, que es la idea de que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días, o sea, desde la época esclavista contra esclavos, contra esclavistas, la época feudal, siervos contra señores feudales, etc., la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha
de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, veladas unas veces, otras franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Él ya se refiere a la lucha de la burguesía y en realidad al principio alaba a la burguesía. De hecho, la burguesía le da una gran atribución, le da el de ser un gran impulsor de los cambios. La burguesía, el gran desarrollador es el capitalismo. La burguesía, dice él, a lo largo de su dominio de clases, que cuenta apenas un siglo de existencia, en esa época, imagínense ya lo viejo que es este texto, ha creado fuerzas productivas más abundantes y grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. Y empiecen ahorita con el desarrollo de las tecnologías que hemos tenido últimamente, con todo lo que es los nuevos métodos, pues evidentemente se sigue desarrollando gracias a la burguesía, gracias al capitalismo, pues esto que son las fuerzas productivas. Esto también va a desarrollar las fuerzas de producción. Esto es, las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción, estamos hablando de la revolución industrial de su época, dice, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. En aquella época estaba de moda una música y una historia del aprendiz de brujo, que por cierto hay una versión que les voy a pasar de Walt Disney, en la que se ve a Mickey Mouse que le agarra la varita, no piensen mal, la varita mágica a un mago y pone a una escoba a trabajar. Desarrolla tal fuerza de trabajo esa escoba que después no la puede parar. Y esto pues acaba en una terrible inundación hasta que finalmente el mago se despierta y acaba por darle una patada en el trasero a Mickey Mouse. O sea, dice, esto es lo que está pasando con la burguesía. Creó ya tal desarrollo de las fuerzas productivas que ahora se sublevan contra la propia burguesía y esto ocasiona un fenómeno que se repite y se agrava y que todavía ahorita estamos viviendo una de las peores, por cierto, que son las crisis. Momentos como el que estamos viviendo, tal vez una de las peores crisis en la historia de la humanidad desde que Marx empezó a hablar de las crisis. Hubo la crisis de 29, ha habido varias crisis, pero esta tal vez es de los peores. O sea, las crisis que significan que en un momento determinado disminuye, o sea, crece tanto la producción que muchos productos no se venden, esto genera desempleo, esto genera falta de crecimiento económico y todos los factores que implica una crisis. Entonces así dice, basta por mencionar las crisis comerciales que con su retorno periódico plantean en forma cada vez más amenazante la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Entonces Marx aquí genera una de las cosas que más se le ha criticado, pero que finalmente pues no se ha erradicado del todo, que es la famosa tesis catastrofista de Marx. O sea que finalmente estas crisis económicas iban a ser tan graves que finalmente estas iban a acabar con el modelo capitalista. El capitalismo se iba a autodestruir por el desarrollo de las fuerzas productivas que ya no podía controlar y que esto iban a provocar los ciclos económicos que iban a ser cada vez más fuertes y que de hecho empezaron a presentarse y que si no hubiera sido por un personaje muy polémico que es el señor Keynes, que empezó con las políticas anticíclicas, tal vez la historia sería que estas crisis hubiesen ido, como señalaba Marx, agravando. No sucedió, ahorita estamos en una crisis, pero por otras causas, y no sucedió porque ya la mayoría de los países aplican otra serie de medidas en contra de estas crisis económicas. Dice, bueno, esa es el arma, o sea, el capitalismo generó el arma para su autodestrucción.
Pero dice, también la burguesía creó no solamente las armas, dice, las armas de que se dio la burguesía para derribar el feudalismo se vuelven en contra de la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. Entonces ahí encuentra que el desarrollo de los movimientos proletarios, de los trabajadores asalariados, pues junto con las crisis económicas van a acabar por lograr una transformación de modo de producción y establecer un modo de producción distinto. Entonces el segundo capítulo ya habla del comunismo, dice que no es un partido aparte, propone una serie de cosas, habla de su concepto de propiedad. Él dice que el rasgo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino solo un tipo de propiedad, que es la propiedad burguesa, una propiedad que genera que muy pocos tengan, dice él muy cínicamente, no tenemos que abolir la propiedad, el progreso de la industria la ha abolido y la está aboliendo a diario. Es aquel trabajo que crea, pues exactamente, o sea, él va a decir que la realidad es que la mayoría de la población pues simplemente no tiene propiedad, dice. Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada, pero en nuestra sociedad actual la propiedad privada está abolida para 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. Los responsables, pues, que queramos abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de la propiedad. O sea, la idea de que el comunismo va en contra de la propiedad, Marx la dice no. Nosotros queremos que haya propiedad, pero propiedad para todos, no solamente para 1/10 parte. Él finalmente, después de decir toda una serie de cosas que critican al comunismo, finalmente acaba señalando una definición de lo que para él es el comunismo. Una definición en la que él va a establecer claramente su idea de que en sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clases, surgirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición de libre desarrollo de todos. Esto es, él está en la idea, contraria a lo que sucedió en la práctica con Stalin y algunos otros que se decían comunistas, en el sentido de que acabaron con la libertad, porque el comunismo, de acuerdo a la teoría de Marx, es algo que defiende la libertad individual como base de la libertad colectiva. El capítulo que sigue, que es muy largo y ya no tiene ninguna importancia histórica, es de la literatura socialista, la discusión sobre las opiniones de otros socialistas. Al final viene un último capítulo que habla de la actitud de los comunistas respecto a los diferentes partidos de oposición. Aquí viene una de las cosas tal vez más polémicas y tal vez de las que yo en lo particular estoy más en contra de Carlos Marx. Él finalmente dice, bueno, se puede lograr ese cambio por el desarrollo de las fuerzas productivas, por los movimientos obreros, pero no acepta más que un camino, y ese es el camino de la violencia. O sea, dice, los comunistas apoyan todo movimiento revolucionario en contra del régimen social y político existente, y claramente dice, los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos, vean esto, proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. O sea, aquí sí Marx
habla de que el único camino es el camino de la revolución violenta. No abre la posibilidad a caminos pacíficos, como otros pensadores, que incluso siguiendo algunos de los puntos de Marx, menos han aceptado, como el caso de la socialdemocracia, de la que hablaremos después. Bueno, dice, las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, todo un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Dejé al final el principio, porque finalmente para mí este principio claramente demuestra lo que para mí es el comunismo. Él empieza señalando una cuestión en el preámbulo donde dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y el problema real es que efectivamente Marx, yo creo que aquí está en lo acertado. El comunismo no es, no ha sido y no será sino un fantasma. Nunca existirán los fantasmas, que son personajes, cosas que no existen. Espantan, crean miedo, crean terror, hace que la gente grite: ¡uy, el comunismo! Pero es un fantasma. Los modelos que han sido en la práctica autollamados comunistas no han sido comunistas. O sea, el comunismo no es más que un fantasma, y yo pienso que hay que considerarlo y ubicarlo como eso. Porque uno lo está diciendo. El comunismo no es sino exclusivamente un fantasma. Hasta la próxima.